para Santander o hacer un poco de turismo para también. Pero es muy divertido, yo estuve una vez también, entonces sí. Orain bai, zerbait bururatu zaizue? Hezkuntza publikoa da edo pribatua? Zer? Hezkuntza. Hezkuntza biak. Pero no hay una gran distinción como aquí. Privado es de religión protestante. Hay algunos católicos, pero muy pocos. Protestante. Y la financiación de los dos es lo mismo. Hay una ley en Holanda que dice cuando un centro escolar en un pueblo tiene un problema con alguna cosa del techo o alguna otra cosa, la otra escuela en la misma población tiene el mismo dinero el año que viene. Entonces hay 100% lo mismo dinero en los centros públicos y privados. Y lo único es que en los privados hay un poco más de enseñamiento de religión y hay más autonomía también. Pero se ha cambiado mucho en los años pasados porque los públicos tienen ahora mucho más autonomía que antes. Y hay mucho de juntar los centros. Entonces hay una dirección no dentro del centro mismo, pero se llama profesionalización. Y entonces hay un director a tiempo completo que dirige a 10 o 20 centros y hay más gente que no dan clases, pero son los managers de ahora, los managers educativos. Y yo no sé, yo no soy convencido que es mejorando la calidad de educación y no es mejorando la situación del frisón. Horratzen nireik. Kaixo, bi galdera egin nahi dizkizut. Alde batetik, hizkuntzen erabileran aldetik, zuk ondo ezagutzen duzu hemengo egoera, eta elkar, jendeak hitz egiten duela frisiera zituzu, konpartzitutela gehiago, ezta? Bi hizkuntza, antzekoak direlako, ez? Eta nahi jakin nahi nuke zure iritzia, hemen hain gutxi erabiltzen dugun interkomprensioan edo ditzen diot, ez da, hori, ez da? Zu gazteleraz, nik euskeraz, eta hori entrenamendua da, ez da? Hemen denborazkoan gaitzetzi egin da, edo ez da, ez da ondo ikusten, nik egunero entzuten dut jendea, ez que habla euskera, me siga hablando euskera. Frikzio hau, ez da? Bi hizkuntza oso desberdin dira, baina oso politizatua dago ere bai, ez da? Eta ja, zuen egoeratik, behar bat afrizieran, beste arrazo batzuengatik, igual esan jonak, baina ez dago igualain politizatu, ez da? Eta pixka bat, zure iritzia nahi nuke. Honi buruz, gehiago erabili ahal izango nuken, edo nola, edo nik aspaldi nabil hontan pentsatzen, ez da? Batez ere, Gasteiz bezalako eremu batean, non ez daukasun aukera asko, ez da? Eta ustut hori entrenamendua dela. Zuk gazteleraz nik euskeraz, ez gaude dituta, ez da? Eta, alde batetik hori, eta beste alde batetik hezkuntza ni berandu heldu naiz, igual lehenago azaldu duzu, baina ea zera, ez dakit, ze aurre ikuspen edo hobekuntzarik ikusten duzun, edo ze erakutsi diguzun panorama hezkuntzan ez da oso ona. Ez da? Eta ea aldaketarik badatorren edo eskatzen den, edo... La segunda pregunta que yo he entendido bien, la pregunta primera sobre la posibilidad de utilizar las dos lenguas, yo pienso que es fácil, pero necesitas conocimiento de los procesos que están en relaciones entre gente, porque es normal, se dice normal, de cambiar lengua, porque hay muchas razones por qué tú quieres cambiar más o menos instantáneo de una lengua a otra, porque y esto tú puedes enseñar, yo soy convencido, tú puedes enseñar esto, porque yo pienso, yo soy de fuera y es muy difícil de decir cosas sobre esta situación
que vosotros sabéis tanto más que yo. Pero a mi aviso, esta combinación de dos lenguas en una conversación puede ayudar en esta situación donde hay tanta gente que han aprendido euskera en su educación, pero no utilizan casi nunca. Yo pienso que hay tanta gente que han sido en un sistema de educación del modelo de 17 años y después, o fuera del centro educativo, no utilizan euskera casi nunca, pero entienden. Casi ahora hay una generación en País Vasco que entiende euskera y entonces es posible, en